de la Facultad de Ciencias de Administración, de los posgrados, de las diferentes pensamientos del tema de toda la transformación e investigación que se ha dado en la facultad, desde el pensamiento crítico. Esta línea del pensamiento crítico permite tener otra posición, otra perspectiva en el tema de qué es el COVID-19, entendiendo que el COVID-19, tomado como una pandemia mundial, implica unas decisiones de los gobiernos de turno, y en esa razón la primera decisión que se debate en este foro virtual es el derecho a la vida. La diferencia entre el desarrollo y el crecimiento económico, quién debe prevalecer, los retos en cuanto a que deben existir nuevos desarrollos alternativos y cuáles son los retos de las universidades latinoamericanas frente a esta pandemia del COVID-19. Bueno, este espacio se da en apoyo con todos los posgrados de la Facultad de Ciencias de Administración, las especializaciones, la maestría y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa línea crítica y el pensamiento crítico que se ha dado en el doctorado en administración, así como la especialización en marketing, en alta gerencia, en lo que tiene que ver con tributaria, la maestría en políticas públicas, la maestría en administración, la maestría en calidad de las organizaciones, y todo con el fin de construir pensamiento y generar una línea crítica dentro de la facultad hacia el tema latinoamericano. En este orden de ideas le doy la palabra al profesor Byron, que comienza el proceso y los límites o la relación del foro. William inicia. Bueno, entonces, en este orden de ideas le doy la palabra al profesor Byron, que comienza el proceso y los límites o la relación del foro. William inicia. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos Entonces, en este orden de ideas le doy la palabra al profesor Byron, que comienza el proceso y los límites o la relación del foro. William inicia. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos Entonces, en este orden de ideas le doy la Puedes hablar, William. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos Bueno, mientras el profesor William hace ahí unos ajustes técnicos, hay unos 5 grandes bloques en relación al tema de los retos de Latinoamérica, que tiene que ver con el núcleo central de la discusión del derecho a la vida. Hay un segundo gran bloque que tiene que ver con la relación del desarrollo versus el crecimiento económico. Hay un tercer bloque que es el tema de los desarrollos alternativos y cómo las universidades enfrentan nuevos retos frente al tema de los estudiantes y el tema del derecho a la vida. Cuando uno aborda esto en un foro virtual para Latinoamérica, entiende de que frente al COVID-19 se han generado unas medidas en relación a los gobiernos del turno. Y esto ha generado una precisión entre el tema de que si existe un tema de racionalidad limitada con información asimétrica, o simplemente se aplican modelos clásicos como el de Kindo, que habla de la agenda pública. Pero más allá de esos modelos clásicos y de esas medidas clásicas en relación con el tema económico, o con el posible aplanamiento de una curva, o con la relación de mitigar una curva frente a unos sistemas de salud que no responden al proceso de los contagios y a los procesos de todo lo que implica el COVID-19, también debe existir una postura crítica
¿sí? Y una relación crítica que debe rescatar la importancia de lo humano dentro de las organizaciones y la importancia de lo humano en la toma de decisiones de lo público. En relación a esto, el profesor William Rojas, profesor Byron Otálvaro, profesor Jorge Manuel Gil y la profesora María Ceci y la profesora Yamila Adriana traen unos planteamientos en esa discusión, en esa línea crítica para la relación de la gerencia pública, la toma de decisiones y las organizaciones. Profesor Byron. Ya está listo el profesor William para hacer la introducción. Bueno. Vale. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que operativamente nos han ayudado para que este evento sea una realidad. Generalmente el personal administrativo realmente nos colabora mucho para poder llevar a cabo estas actividades académicas. He tenido el honor de coordinar este foro que no tiene otro objetivo distinto que aportar al análisis crítico de las medidas gubernamentales y no gubernamentales en América Latina y en especial en Colombia, Brasil y Argentina. En este espacio nos acompañan profesores y profesoras que, ante todo, se caracterizan por ser seres, como diría Fals Borda, sentipensantes de la realidad de nuestros países. Sabemos que se han hecho múltiples lecturas de las causas y las posibles consecuencias que ha traído y traerá el COVID-19 a la civilización contemporánea. Pero nos hemos atrevido a convocarlas y convocarlos solo porque como profesores universitarios sentimos que nos asiste el intentar analizar nuestro presente, más allá de los intereses económicos y políticos que han deslegitimado el sostenimiento de instituciones y organizaciones promotoras del bienestar y el cuidado, tanto de nuestra sociedad como de la naturaleza. Tal y como lo referencia Ignacio Ramonet, se conocieron varios informes de agencias internacionales, especialmente norteamericanas, que previeron la emergencia de una pandemia y el desastre humano-social que de ella se derivaría. No hay que ocultarlo, el desastre social de hoy ha podido ser evitado. No hay duda que desde Europa y Estados Unidos se ignoró las advertencias científicas que previeron el riesgo de un sistema de producción ultraliberal que atenta contra la idea de humanidad que sembró la gran utopía moral de los últimos siglos. Pensar críticamente es el principal recurso que tenemos los académicos para cuestionar los modelos de gestión público-privada que promueven un pseudoexitismo managerial, extractivista e inhumano. Sin duda, la actual pandemia ha evidenciado no solo la erosión de los derechos de protección y cuidado humano modernos, sino también la falacia de la ideología económica del ultramercado. Organización empresarial que no tiene músculo financiero para enfrentar el mercado debe perecer. A propósito de las demandas que grandes empresas le están haciendo en la actualidad a los estados, creemos que la misión del pensamiento universitario clásico debe potenciarnos a desnudar las prácticas voraces que han fragilizado la vida digna y la riqueza latinoamericana. Reconocer la identidad de nuestros territorios y nuestras identidades nos obliga a buscar idearios e instrumentos dignos para enfrentar la exclusión y la discriminación de millones de personas en nuestra América. Agradecemos a la Universidad del Valle y en especial a la Facultad de Ciencias de la Administración por abrirnos espacios para divulgar unas miradas que solo buscan apuntalar ideas para el desarrollo, no solo de nuestros departamentos y nuestro país, sino de nuestra América. Doy un saludo y agradecimiento especial a las profesoras María Ceci Misoski, docente e investigadora brasileña, a la profesora Yasmira Adriana Rivera, profesora colombiana de nuestra facultad,
al profesor Jorge Manuel Gil, argentino, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y al profesor Byron Otálvaro Marín, profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración. Como lo comentamos al inicio, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Tenemos 3 bloques, ¿cierto? Donde cada uno de los participantes responderá en un tiempo que hemos acordado, y después tendremos un espacio para las preguntas. No está de más decirle a todas las personas que han aceptado nuestra convocatoria que estamos eternamente agradecidos y honrados con su presencia. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas para todos los participantes, y como acordamos, inicia la profesora María Ceci. ¿Cómo observan ustedes que en sus países se ha abordado el fenómeno del COVID-19 en términos del cuidado humano, del cuidado de la vida, perdón? Ahora el micrófono, María Ceci. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, buenas noches a todos. Acá en Brasil ya estamos después de las 8. Y, ¿no está? ¿Está? Sí, no, yo estoy. Y, bueno, para empezar, agradecer la invitación. Es siempre un gusto estar con los amigos de Cali y encontrar una vez más a Jorge Manuel y conocer a Yasmir. Y compartir con ustedes un poco de nuestra realidad, y es por ahí como empiezo. Quiero presentarles algunos números, algunos datos que son muy expresivos, porque Brasil, como saben, todos saben, es muy grande, pero yo voy a hacer una pequeña comparación con Argentina que permite poner en proporción esta información. En Brasil hoy tenemos 125.000 casos y tenemos 8.500 muertes. Y las universidades involucradas en una investigación epidemiológica nos indican que esta es la punta del iceberg y que tenemos entre 10 a 12 veces más casos que los notificados. Los números son muy expresivos y se quedan aún más expresivos si analizamos en comparación con Argentina. Argentina es el mejor caso de comparación para nosotros porque empezamos los primeros casos en la misma fecha. Y si hacemos los cálculos, somos en términos de población 6 veces, tenemos 6 veces más población que Argentina. Si comparamos los datos, aún reconociendo que hay subnotificaciones, tendríamos que, si multiplicamos las muertes en Argentina por 6, tendríamos 1.800. Y en Brasil tenemos 8.500. Entonces, esta es una información muy importante que permite comprender las diferencias en las políticas de prevención. Otra información, por supuesto, es la organización del sistema de salud. Y en eso Brasil tendría una ventaja, ¿cómo se dice eso? Porque tenemos un sistema nacional de salud que aún es muy importante, a pesar de la subfinanciación y de los ataques a los trabajadores públicos en general de los últimos años, de las últimas décadas. Pero el Sistema Único de Salud aún tiene una cobertura universal, sin cualquier tipo de pago, la salud como un derecho de Estado, y una cobertura de 100 millones de personas. Pero aún con ese sistema tenemos estos dados que yo comparto.
y grandes inequidades entre las regiones. Los estados del norte y del nordeste son los más afectados. El estado de Amazonas tiene un coeficiente de mortalidad de más de 13 por 100.000 y Brasil tiene un coeficiente de mortalidad de 3.3 por 100.000. Y el estado donde yo vivo, por ejemplo, tiene un coeficiente de mortalidad de 0.6, ¿no? O sea, la epidemia torna evidente que, a pesar de tenermos un sistema nacional de salud, este sistema es muy desigual en las regiones. Este coeficiente de mortalidad es una expresión, además de pobreza y niveles de ingreso, es un indicador de las diferencias en disponibilidad de camas hospitalares y de camas de cuidados intensivos. Le queda un minuto, ¿yo? No, es impresionante, yo no hablé ni un tercio de lo que quería hablar. Y eso todo ocurre en un contexto en que tenemos un presidente de la República que es un negacionista, o sea, que niega la ciencia y que niega hasta hoy la importancia de la epidemia y que siempre trató eso como si fuera una gripecita, ¿no? Esas son sus palabras. Cuando le preguntaron, cuando ya teníamos 7.000 muertos, y señor presidente, los 7.000 muertos, él contestó, ¿y qué? No puedo hacer milagros, ¿no? Que cambia el ministro de la Salud en el medio de la epidemia y cambia el ministro de la Salud porque no aceptaba la política de distanciamiento social. Y hoy tenemos un nuevo ministro de la Salud, que llamamos el sinistro de la Salud, porque no sabe lo que es el sistema de salud, no sabe por qué está ministro, no conoce nada de gestión en salud, y así nosotros avanzamos a pasos largos hacia el abismo, por suerte, con algunos gobiernos y alcaldías que tomaron las riendas de la situación. Es el caso del estado donde estoy, en que tenemos coeficiente de mortalidad similar al de Argentina, ¿no? Y 75, algo así, si comparamos la diferencia poblacional. Y bueno, para terminar, les decir que en los estados del norte y del nordeste, algunas alcaldías y gobiernos empiezan con políticas de lockdown, de cuarentena total, de alejamiento obligatorio. Y en São Paulo, y solo decirles también un poco para aclarar que los números de São Paulo son siempre muy asustadores, porque claro, São Paulo es muy grande, pero la política del gobierno y de la alcaldía de São Paulo es muy correcta, no importa si son gente de centro-derecha, es muy correcta, y con toda la dimensión de la crisis en São Paulo, los números son muy impactantes, pero está en quinto lugar en la secuencia de coeficiente de mortalidad. Si la Amazonía tiene 13, São Paulo tiene 5.7, ¿no? Entonces, con eso cierro, decirle de las desigualdades, de las dificultades y del desprecio por la vida que tiene nuestro presidente y cómo eso impacta negativamente en los intentos de gobiernos y alcaldes de contener la epidemia. Bueno, muchas gracias, profesora María Ceci. Profesora Yasmín. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho encontrarme con la profesora María Ceci y reencontrarme con los profesores Jorge Manuel Gil, con el profe Byron y con el profe William, que además de ser los organizadores son
sus colegas en la universidad. Bueno, en el caso colombiano, al día de hoy encontramos que hay 8.959 contagiados, 397 muertes, 346 nuevos casos y 2.148 recuperados. Una diferencia con lo que nos contaba la profesora María Ceci en el caso brasilero es que en Colombia no se ha negado que existe una pandemia, o al menos, aunque en principio, sobre todo algunos mandatarios locales consideraban también que podía ser una gripa con las mismas tasas de mortalidad y de contagio que cualquier otro virus o coronavirus anterior, pues luego en pocos días tuvieron que cambiar de postura y salir a reconocerlo públicamente. Entonces, esto nos ha sido favorable. También se hizo un primer intento de cuarentena que se fue denominado como simulacro, lo cual parecía un tanto desafortunado para el momento, viendo las cifras que ya se constataban no solamente en la China, que la vemos como el lugar lejano al que no va a pasar nada, sino que ya estaban en Europa, y nosotros como sea tenemos mucha conexión con Italia y con España. Hay mucha gente trabajando en España que va y viene, que estudia allí, que trabaja allí, etcétera, que tiene allí su familia. Así que no iba a ser muy corto el tiempo en que el contagio llegara a Colombia. Por otra parte, también nos encontramos que en los discursos de los mandatarios, yo, por ejemplo, vengo revisando que las palabras solidaridad, compromiso y disciplina aparecen muy frecuentemente. Pero entonces, y no es que esté mal el comprometernos, el ser solidarios y disciplinados, sino que de algún modo los mandatarios, tanto locales como nacionales, no se representan a sí mismos como miembros de un Estado, como representantes de un Estado garantista, sino que en su lugar nos ofrecen una imagen de que ellos están haciendo todo con la mejor intención y están haciendo su mejor esfuerzo y que tienen todo el deseo de colaborar y que tienen la mejor voluntad, y no que sean sus obligaciones, sino que como miembros, como representantes del Estado tengan el compromiso de hacerlo. Mientras tanto, entonces, ese cuidado de la vida nos está siendo asignados a los individuos, ni siquiera al colectivo, sino que de manera individual se nos responsabiliza por el seguimiento o no de las medidas de la cuarentena. Por ejemplo, en el discurso del 24 de marzo del presidente Iván Duque, encuentro que él, por ejemplo, nos dice que va a enviar ayudas como si, digamos, el cumplimiento de estas obligaciones se surtiera con ayudar y colaborar y no con cumplir los compromisos, con el pacto, digamos, que tiene con la ciudadanía. Entonces, de antemano también le estaba agradeciendo a los médicos y a las enfermeras por dar su vida, que en el momento teníamos una cifra como cercana a los 400 casos al iniciar la cuarentena obligatoria, pero él ya estaba hablando de que las enfermeras y los médicos tendrían que dar su vida y que les agradeceríamos por eso. Y mientras tanto también a los campesinos y a las personas que trabajan en distintas etapas de la cadena de distribución y abastecimiento de los alimentos, los tildaba como héroes que trabajan para que en nuestras casas y en nuestras neveras no falte el alimento. Entonces, por supuesto, no hay que desconocer que en principio nadie estaba preparado para gobernar una ciudad, que muchos de nosotros pudimos haber sido incrédulos incluso ante la voracidad del contagio, ante su velocidad, ante su letalidad. Y es cierto que cualquiera puede cometer errores, aún el más diestro de los dirigentes, pero este sentido del cuidado de la vida, de la comunidad, de los valores, del cuidado de las personas, no parece que esté siendo puesto, digamos, como valor central durante esta crisis. Diría entonces también que en estos momentos la frase ya acostumbrada neoliberal de que el pobre es pobre porque quiere, ahora la hemos extendido a otras del tipo: quien se contagia del coronavirus lo hace porque es irresponsable, porque es indisciplinado, en últimas porque quiere. Pero entonces, esta red de cuidado, el fortalecimiento de la red hospitalaria no se corresponde con este llamamiento a la disciplina de los ciudadanos. Por tanto, entonces a nosotros se nos pone la presión y el peso de cuidarnos, y es nuestra responsabilidad si nos contagiamos, si terminamos colapsando el catastrófico sistema de salud que ya teníamos sin el COVID. O sea, no hacía falta que llegara el COVID para saber que nosotros tenemos que pasar semanas y meses enteros esperando una cita de un médico general, y ni qué decir de un especialista, y que mucha gente se muere en la puerta de cualquier cosa. Entonces, esto ha venido a profundizar y a señalarnos de nuevo una herida que ya sabíamos que teníamos, pero que de alguna manera hemos aprendido a vivir con ella.
Y como les decía, entonces sí, nosotros somos corresponsables de nuestro cuidado, del cuidado de la familia, del cuidado de los demás, pero que también es cierto que hay que poner esos recursos del Estado al servicio de que podamos pasar la cuarentena en casa y podamos cuidarnos. Y no porque la gente que está saliendo y que no está cumpliendo no lo hace generalmente porque no quiera, además de que hay problemas de cultura y de educación. La cuarentena en algunos casos no se ha guardado porque la gente tiene que salir a ganarse la vida, porque vive de lo que hace en el día. Entonces, ese cuidado de la vida por parte del gobierno no se ha tomado como un pilar, sino que nos han puesto el cuidado a nuestro propio cargo de nuevo y el Estado le corresponde vigilarnos y sacar el rejo si nos portamos mal. Entonces, para finalizar este punto, creo que finalmente si nos contagiamos y requerimos eventualmente de esta red hospitalaria que ya era ineficiente y que probablemente en breve va a estar colapsada, va a ser entonces producto de nuestra indisciplina y no de un sistema perverso que ha privilegiado el mercado por encima de la salud, del cuidado de las personas y del cuidado de la vida. Entonces, quienes no tienen con qué comer y en consecuencia materialmente no pueden quedarse en su casa, lo hacen por su voluntad y no por productos de una clase media insolidaria. Entonces, lo que también nos dicen es que tenemos que ser solidarios con el otro y que la solidaridad es nuestra responsabilidad y no es una medida estatal para cubrirnos del cuidado, de nuestro cuidado y de evitar la catástrofe que se podría avecinar. Gracias, Adriana. Le doy la palabra al profesor Jorge Manuel. El micrófono, profe. Ante todo, muy buenas noches a todos y todas. Un gusto estar nuevamente con María Ceci, con Yasmir, reconocerlo nuevamente a Byron y, por supuesto, al inefable William. Un abrazo para todos y todas. Yo voy a sintetizar en algunas obviedades el tema de la idea clave del fenómeno del COVID en Argentina, ¿no? En Argentina se partió de la base obvia de que la vida es esencial para la constitución de la sociedad. O sea, la vida es un hecho de la naturaleza y es un hecho social. No hay vida sin una acción de la naturaleza y no hay vida sin una sociedad que contenga esa vida y que le dé un campo y una dimensión. En ese marco, el presidente de Argentina, que asumió en diciembre, hacia fines de diciembre pasado, dejando atrás un periodo de gobernanza neoliberal a ultranza, estableció la prevalencia del cuidado de la vida por sobre la crematística de la economía. Esta fue toda una definición no solamente humanista, sino conceptual respecto de lo que es fundante para una sociedad. Y en ese sentido, Argentina tomó ciertas medidas económicas, básicamente una mayor participación del Estado en la economía. Se ha establecido una política de precios máximos, en algunos casos acordados y en otros impuestos por el poder gubernamental. Se han habilitado también ciertos espacios de reducción de la carga tributaria. Se ha establecido un subsidio de sueldos, o sea, el Estado está abonando los sueldos de casi 1.300.000 trabajadores, en algunos casos en parte, en otros en la totalidad. Y se está atendiendo las necesidades de trabajadores informales y de monotributistas, trabajadores por cuenta propia, con una ayuda mensual básica del orden de lo que podrían ser alrededor de $180 mensuales. O sea, el Estado se ha hecho cargo de la problemática implícita en lo que aquí llamamos cuarentena o aislamiento, que es lo que se entendía desde el punto de vista de las ciencias naturales que era lo pertinente para el abordaje de este problema de la pandemia.
Y reitero acá la importancia de un presidente que entiende que la solución del problema es articular las ciencias naturales con las ciencias sociales desde la política. O sea, la política actuando como un elemento que combine las esencias científicas de la propagación de un virus con las consecuencias o externalidades económicas que esto trae, a partir de que la salud prevalece sobre la estructura económica y que la política es la que debe condicionar, organizar y orientar el desarrollo de este trípode. Bueno, después se determinaron medidas financieras, como en todas partes se procedió a una fuerte emisión monetaria. La emisión monetaria en Argentina estaba muy retardada, es cierto, se entiende que la emisión monetaria deseable para un país como el de Argentina es del 30-35% del PBI, estaba en el 28%, así que Argentina tiene todavía margen para una emisión monetaria sin consecuencias inflacionarias. Y otra medida financiera importante del gobierno ha sido determinar préstamos a tasa cero, o sea, préstamos que tienen periodo de gracia para su reintegro y que no tienen interés. Y esto está permitiendo, a medida que se va liberalizando la cuarentena, se va flexibilizando, está permitiendo el reinicio de la actividad económica en condiciones relativamente normales, o esto que llamamos entre comillas normalidad, a partir de asumir que nada va a ser igual. Nada va a ser igual porque el giro económico va a implicar un retroceso de las concepciones de mercado a favor de un avance de la reglamentación gubernamental. Bueno, y existieron medidas también sociales como el aislamiento, digamos, en la mayoría de los países, restricciones muy fuertes a la movilidad del transporte público, en fin, uso de barbijos, y el distanciamiento social, que fueron medidas sociales que en estos momentos se están flexibilizando. Y en definitiva, el gobierno tomó una posición de cuidar la vida frente a una estructura económica que está pausada, que está en pausa. Lo hace a partir de una política consensuada y hasta ahora los resultados han sido relativamente buenos, como lo explicaba María Ceci en su disertación. El porcentaje es uno de los más bajos de la región, si no es el más bajo, creo que Uruguay es menor, y esto es, demuestra que la política sirve para articular los avances científicos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Profesor Byron. Buenas tardes, buenas noches ya para todos y para todas. Gracias por la invitación y por participar del espacio. Con relación a la pregunta, voy a plantear 4 grandes ejes en los 5 minutos que tengo de cómo se ha abordado el cuidado de la vida, el cuidado, cómo se piensa ese cuidado de la vida en América Latina y particularmente en Colombia. Uno de los aspectos tiene que ver con lo que ya varios profesores han planteado, y es que nos enfrentamos a un choque viral que irrumpe la organización social y productiva tradicional y convencional que nosotros veníamos construyendo en nuestros países, pero que además ese choque viral evidencia o desnuda las desigualdades y todos los fenómenos de exclusión social que nosotros veníamos teniendo en América Latina y particularmente en Colombia. El segundo elemento tiene que ver con la idea de que el virus de alguna manera muestra la desprotección de amplios grupos sociales, muestra la desprotección del sector informal, muestra la desprotección de los contrapropistas, que son un grupo muy amplio y significativo en América Latina, especialmente en las grandes ciudades, y que muestra además
la ausencia de una política social y de un contrato social fuerte para intervenir un problema como el que nosotros tenemos en la actualidad. El otro elemento que me parece supremamente importante es cómo desde las políticas que nosotros hemos venido construyendo, desde los sistemas de bienestar que hemos venido construyendo, podemos de alguna manera garantizar nuevos modelos de bienestar o garantizar una alternativa de bienestar material y subjetiva. Lo que nosotros hemos venido construyendo, particularmente en Colombia, son políticas duales, basadas en la retórica de los derechos, basadas en la idea de el vacío que ha dejado, digamos, la mercantilización de amplios bienes y servicios para la ciudadanía. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas familias en Colombia y particularmente en Cali no tienen cómo pagar los servicios públicos, no tienen cómo pagar digamos, el mercado, y porque además de eso viven del día a día. No hay una política de seguridad y soberanía alimentaria que permita enfrentar este flagelo que para todos es notable hoy. Un elemento que queda al desnudo es que un bien público meritorio como el bien de la salud, pues hoy queda en evidencia que es un bien mercantilizado, excluyente, inapropiado para muchos en las condiciones en las que estamos. Y queda claro, como lo decía María Ceci, Jorge Manuel y Yasmín, que hay un problema de fondo y es la universalización del derecho a la salud y la capacidad que tienen los estados para enfrentar estos nuevos desafíos. Otro elemento que me parece supremamente sugerente y sobre el cual tendríamos que trabajar hacia el futuro es las medidas de seguridad y justicia que se han venido aplicando a partir de las restricciones individuales con relación a la idea que planteaba ahora Yasmín, y es que el problema ahora ya no es un problema del Estado en tanto que las cuarentenas van a terminar. El problema ahora va a ser un asunto de cuidado personal y de protección individual, en tanto que de alguna manera esto lo que nos pone de frente es que hay un vacío del Estado frente a la protección y la garantía de los derechos de los sujetos, pero además hay un vacío en el entendimiento, que María Ceci lo planteaba claramente, y es en el entendimiento de que es necesario construir una política de salud pública que garantice dos cosas que son esenciales. Uno, los derechos de los sujetos, y dos, que la salud pública no sea un bien que se trance en el mercado. Lo que estamos viendo ahora es, digamos, una gran confrontación de este choque viral con estas medidas que se han tomado en la actualidad. A pesar de que, digamos, el país ha avanzado significativamente, un poco lo planteaba la profesora Yasmín, Colombia ha avanzado mucho más en el papel de los gobiernos locales. Ahí hay un trabajo por hacer hacia el futuro y es desarrollo local. El desarrollo local como alternativa para enfrentar estas iniciativas es el futuro. El papel de los gobiernos regionales y la dificultad que tiene el gobierno nacional para, de alguna manera, resolverle al conjunto del país los problemas que enfrenta con el choque viral. Muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a la segunda sesión, digamos que está compuesta por 3 preguntas, que cada uno de ustedes va a tener 10 minutos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes creen que el COVID-19 ha expuesto con respecto al modelo de desarrollo que impera en la actualidad? ¿Cómo creen que el COVID-19 viabiliza posibilidades reales de desarrollo alternativo para América Latina? Y como tercera pregunta, ¿cómo creen ustedes que la sociedad vaya a reaccionar ante las lógicas sociales de corto y mediano plazo que se derivan del fenómeno pandémico? Le doy la palabra a la profesora María Ceci. Muchas gracias. Bueno, ahora yo pienso hacer una presentación más organizada porque tengo un texto, ¿no? Vamos a ver cómo me sale. Entonces, para empezar, yo quiero definir cómo utilizo el término desarrollo, ¿no? Yo
aquellos que me conocen saben que yo trabajo desde una epistemología marxista, una ontología marxista, y por lo tanto yo hablo el lenguaje del marxismo, ¿no? Y el contenido, espero. Entonces, cuando yo hablo de desarrollo, yo me refiero al desarrollo de las fuerzas productivas en la totalidad del sistema del capital, claro que con sus expresiones concretas en las distintas formaciones económico-sociales. Hay una lógica de acumulación que es inherente al sistema y que se evidencia de manera contradictoria y desigual en los territorios nacionales, en las regiones y también en las comunidades. Y esta lógica implica una tasa de crecimiento compuesto que antes de la pandemia era de 2 a 4% anual. Por supuesto que conocemos las consecuencias de las tasas de crecimiento compuesto desde el punto de vista de la explotación del trabajo y de la naturaleza. Con eso, quiero referirme que las vertientes del desarrollismo y del postdesarrollismo, con sus énfasis en las alternativas, del postdesarrollo con su énfasis en las alternativas locales, que ambos evitan abordar el tema del sistema en que vivimos, que es, evitan abordar el fundamento del sistema en que vivimos, que es el constante desarrollo de las fuerzas productivas hasta el punto que necesita destrucción para volver a acumular. En estos ciclos de crecimiento y recesión, con periodos cada vez más largos de destrucción, las formas sociales, políticas y jurídicas, así como las formas de conciencia social de cada época, también sufren impactos destructivos. Con eso quiero remarcar que la pandemia no es el origen de una crisis. La pandemia ocurre en un ciclo de crisis que viene desde la década de los 70. Es tentador considerar la pandemia como una prueba tangible de los límites del crecimiento y como un reconocimiento necesario para que cambiemos nuestros modos insostenibles de vida. Pero la historia registra todo tipo de epidemias horribles en su curso y ellas no causaron cambios de época ni el derrumbe del capitalismo. Por supuesto que la velocidad y dimensión del contagio es acelerada por los flujos en una economía globalizada, por la aniquilación del espacio a través del tiempo, en las palabras de David Harvey, por la expansión de la agricultura y creación de animales para el consumo humano de manera industrializada, y por décadas de austeridad fiscal y ajustes en los presupuestos públicos, incluso en salud. Y por el negacionismo de la ciencia, que tiene su marco en el no reconocimiento del calentamiento global. Lo que la pandemia hace de manera muy fuerte, como yo mencioné, no es crear una crisis, es tornar las contradicciones del sistema del capital evidentes. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe que sugiere que se perderán 25 millones de trabajos por el corona shock y que los trabajadores perderán alrededor de 3.4 billones de dólares en ingresos para el final del año. La situación se podría poner peor, ya que las empresas y las corporaciones están aprovechando la pandemia para reestructurar sus operaciones para ser más eficientes con menos empleados. Además, los gobiernos de los países centrales y los organismos internacionales reunieron enormes cantidades de fondos de emergencia. El dinero se acumuló en el Fondo Central de Respuesta y Emergencia de las Naciones Unidas, 15 millones de dólares, el Banco Mundial, 12 millones, el Fondo Monetario Internacional, 1 billón de dólares. Y los bancos centrales de los países centrales abrieron nuevas facilidades para prestar dinero a empresas e instituciones financieras. Con eso, de alguna manera, empiezo a contestar sobre si el mundo después de la pandemia será muy distinto de este mundo en que estamos.
Además, yo quiero mencionar específicamente el tema del trabajo en relación con la tecnología. La concentración de dinero en el sector de tecnología es una cuestión en la cual tenemos que poner atención. Especialmente en términos de las empresas high-tech, y nosotros de la administración trabajamos y enseñamos, y nuestros estudiantes hacen sus tesis con el tema de la cuarta revolución industrial. Pues es de la cuarta revolución industrial de que hablo, ¿no? La burbuja especulativa centrada en las empresas high-tech, que además permite el control de los datos, que a su vez utilizan para controlar las personas, es un tema muy relevante, ya era y será aún más. El crecimiento exponencial del capitalismo de plataformas y la recolección y análisis de Big Data produce nuevas lógicas de consumismo y canaliza las necesidades de quienes consumen, produce nuevas formas de subjetividad e interviene incluso en la producción de identidades políticas. Y más importante desde mi punto de vista, con esta experiencia de teletrabajo que estamos viviendo, será mucho más fácil naturalizar esta forma de trabajo que segmenta la fuerza de trabajo y fragmenta a los trabajadores, fragilizando aún más sus organizaciones. Yo tengo 4 minutos y yo no hablé aún de alternativas, pero yo no puedo dejar de mencionar el tema de la reproducción de la vida, de la reproducción social de la vida. Menciono este tema porque él tiene directa relación con el sector del cuidado, que renova la vida humana como una parte esencial de la vida social y de la economía, y que tiene en su centralidad la división sexual del trabajo. Los análisis de la reproducción social tratan de explicar los vínculos entre los circuitos de acumulación capitalista y los marcos patriarcales de renovación y reproducción de la fuerza de trabajo. La compensación para quienes realizan el trabajo de reproducción social, en su mayoría mujeres, rara vez está disponible, a menos que el trabajo sea en sí mismo una mercancía. Los trabajos de limpieza, la producción de alimento, los servicios de entrega. La reproducción de la clase trabajadora es una condición vital para la producción capitalista, pero quienes reproducen a la clase trabajadora no son compensadas en la forma mercantil monetaria. Este debate reaparece ahora en el marco de la pandemia, cuando en muchos países el tema de la renta básica universal viene a tona. Y se habla en ese sentido de alguna compensación por el trabajo de cuidado, pero eso no va a superar la larga historia de menosprecio de este trabajo. Para superarlo se requiere una fuerte lucha antipatriarcal para romper con la idea, con este marco de la división social del trabajo. Bueno, yo tengo 2 minutos para hablar de las alternativas y yo voy a robar unos 2 más. El intento muy rápido que yo hice fue para poder argumentar de que yo no pienso en términos de modelo. Yo no creo que tenemos un modelo que se pueda cambiar por deseo o voluntad de alternativas, pero una totalidad construida por el ser social y que, por lo tanto, solo puede ser reemplazada en el proceso histórico de concientización y de luchas para confrontar los fundamentos que generan las contradicciones en que vivimos y para destruir estos fundamentos. Con eso, yo no quiero menospreciar y poner menos énfasis en los espacios, las organizaciones territoriales de lucha, en la construcción cotidiana de formas de vida en relación con la naturaleza, o de formas de vida en la relación con la naturaleza y basadas en culturas ancestrales.
y mucho menos de luchas que aún sin expresarse en términos anticapitalistas, lo hacen, como son las luchas contra la minería, las luchas en defensa del agua. Por lo tanto, yo quiero terminar, 10 minutos se fueron, yo quiero terminar remarcando el valor de estas organizaciones cotidianas de luchas muy duras. Nosotros sabemos en Colombia, esto es impresionante, pero también en Argentina y también en Brasil, lo que se pasa con los liderazgos cuando confrontan las corporaciones transnacionales, sea en el tema de minería, sea en el extractivismo agrícola de las grandes monoculturas de soya y las fumigaciones. Incluso me llamó mucho la atención que cuando Alberto Fernández, que tiene esta política tan interesante en el combate a la pandemia, una de sus primeras medidas fue tratar como sectores económicos en que podían volver a producir la minería y la fumigación. Esto me impresionó mucho y esto es el problema que nosotros tenemos que enfrentar también con estos gobiernos que son, por supuesto, contradictorios y están inmersos en el desarrollo desigual del capitalismo de que yo hablaba en el principio. Entonces, yo quería poder hablar un poco más de cómo yo veo esta articulación de luchas que nosotros hacemos constantemente en nuestros territorios y que si no las articulamos y si no ponemos énfasis en su significado con relación a la totalidad del sistema en que vivimos, el riesgo de que ellas se queden en estos espacios restrictos de organización, que por supuesto son valiosos, pero necesitamos de más. Gracias. Muchas gracias, profesora. Le doy la palabra a la profesora Yasmir. Vale, muy bien. Bueno, retomando el concepto de desarrollo que nos entrega la profesora María Ceci, pues yo creo que nada que hacer en el caso al menos colombiano. Desarrollo no es equiparable, creo yo, a sostenibilidad, a cuidado de la naturaleza, a cuidado de la vida. Desarrollo es equivalente a crecimiento económico, diría yo, incluso solo financiero, o principalmente financiero. En este caso, la lógica neoliberal que caracteriza a algunos de nuestros gobiernos e instituciones parece que se mantiene intacto y vigente. Y entonces, solo que, digamos, en esta época toma un tinte de unas características propias de la pandemia. Pero para explicarlo con un ejemplo, la cuarentena, que de una forma muy simplificada puede catalogarse como una estrategia para ganar tiempo, pues tiene sentido en la medida en que se emplee para poner a la población a salvo del virus, mientras se prepara el sistema y la red hospitalaria para responder ante las posibles necesidades que se puedan venir a futuro, al menos mientras alcanzamos el pico de contagio, lo que los expertos denominan como la comunidad de rebaño. Sin embargo, al revisar algunas cifras encontramos que los hospitales no se están poniendo a punto, no al menos con la velocidad que se esperaría. Y esto significa que deben haber por lo menos un número aceptable de camas de cuidados intensivos, que se deberían estar comprando, fabricando ventiladores y respiradores, trabajando en comprar, producir más, pues tener más disponibles pruebas de detección, porque el número de pruebas que se están haciendo por millón de habitantes podría decirse que es ridículo. En cierto, digamos que América Latina no tenía la experiencia de una pandemia parecida a esta, mientras Taiwán, Corea del Sur ya habían pasado por el SARS y por el MERS en años pasados. Eso podría, digamos, justificar de alguna manera en que no tengamos la misma velocidad de reacción y la misma experiencia que estos otros países. Pero también esto nos dice que no tenemos ni un mínimo decente de recursos puestos al servicio del tema de la salud, de lo que estamos discutiendo pues todo este rato, de que la ideología de mercado es la que se impone y pone a la salud entre las mercancías que se deben y se pueden vender, que se pueden y se deben vender y que además tienen que ser rentables.
En otros países como España, donde a partir de la crisis financiera de 2008 se justificaron los recortes presupuestales, digamos, eso explica en buena parte el por qué también España no pudo responder a la crisis. Y esta, que es una medida transitoria, se termina convirtiendo en una política de Estado, en una política pública, aunque tal vez no lo digan de esa manera, no nos lo digan de esa manera, no lo reconozcan. Esas medidas transitorias para salvar la economía no es compensada luego de que la economía se recupera y sale a flote. Luego, los sectores sociales que han salido a rescatar a los bancos y a las grandes corporaciones no reciben una compensación en un caso como este. En Colombia, por ejemplo, y tal vez pueda decirse que también en Latinoamérica, incluso a nivel global, en un momento de emergencia sanitaria como este, los primeros en ser rescatados de nuevo son los bancos, los gigantes económicos. Se está pensando en qué calificación vamos a recibir por parte de Standard & Poor's, sobre cuáles van a ser nuestros niveles de crecimiento. Ya sabemos pues que crecimiento significa simplemente las cifras del PIB y otras que se homologan como crecimiento, pero no se está pensando primero en rescatar a la gente, en rescatar a los microempresarios, esa microestructura, esa microeconomía, ese tejido empresarial del que dependen muchos para sobrevivir. Entonces, por otra parte, también este virus, retomando lo que decía antes, dejan al desnudo distintas contradicciones. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que guardarnos en casa y preservar el tiempo de la cuarentena. Pero hay mucha gente que no tiene un lugar de habitación, que no tiene dónde pasar siquiera la noche, o que tiene que compartir el lugar donde duerme con su familia y con otras familias, o que viven lo que en Colombia se denominan pagadiarios, que significa que se pagan unos entre 3 y 8 dólares diarios para poder pasar la noche. Y hay otros, por ejemplo, las demandas también contradictorias de que tenemos que llevar unas condiciones de higiene y salubridad en poblaciones y localidades que no tienen agua potable, mucho menos van a tener con qué comprar guantes o mascarillas. La obligación también de permanecer en casa cuando las personas piden que les dejen ocupar transitoriamente al menos un territorio para pasar este tiempo, y ni siquiera de manera transitoria se les permite, y al contrario se les está sacando por la fuerza a través de lo que en Colombia es el escuadrón antidisturbios o SMAT. Y también está el lugar de la respuesta casi inmediata que han dado las empresas y las universidades, las distintas entidades educativas, en preparar de manera, si eso se puede decir preparar, pero el responder al inicio de clases virtuales, o al menos de clases mediadas por la tecnología, también con la contradicción que nuestros estudiantes, aun cuando algunos de ellos tienen smartphone, no tienen cómo conectarse desde sus casas, o tienen que compartir el computador con su hermano o con su padre que también se está conectando para el teletrabajo. También retomo lo que decía la profesora María Ceci sobre las consecuencias que esto puede traer, lo que puede significar el adaptarnos al teletrabajo y también a las clases virtuales. Esta virtualidad puede significar que vamos a disminuir los costos corporativos y a asumirlos nosotros. Habrán algunos que nos ahorremos, como en principio el de transporte, pero yo creo que esta experiencia también le sirve a las corporaciones para pensar en un modelo virtual en el que muchas de las tareas que hacemos hoy desde un lugar de trabajo se lleven a nuestra casa, con las implicaciones que eso tiene, con los costos económicos, sociales y emocionales que está teniendo el trabajar desde la casa. Boaventura de Sousa dice que las crisis tienen dos objetivos. Una de ellas es legitimar el desequilibrio entre ricos y pobres, la cada vez más escandalosa concentración de la riqueza, y por el otro lado boicotear las causas o las medidas efectivas para prevenir la catástrofe ecológica. Y la pandemia solo agrava esta situación de crisis a la que estamos siendo sometidos en los últimos años. Dice, principalmente a partir de la caída del muro de Berlín se han creado nuevas crisis que ya no tienen causa, sino que son la causa de ciertas medidas económicas y corporativistas que se están tomando y que implican unos peligros específicos para la vida, porque justifican la transferencia de los recursos, la materialización o el trato de la salud como una mercancía, como lo hemos estado diciendo antes. Por otra parte, pienso que de un modo más o menos distinto a lo que puede ser pensado en el resto de lo que denominamos como el mundo occidental, en América Latina
buena parte de nosotros no tendríamos que hacer tampoco un ejercicio de abstracción o de imaginar las condiciones del otro como tal vez lo puedan hacer o lo deban hacer los países, el resto de los países occidentales, principalmente de Europa, porque a nosotros tal vez no nos basta con levantar el teléfono y llamar a nuestro familiar, a nuestro amigo, para saber que la gente en cada uno de nuestros países está confinada entre el hambre y el virus. Y seguramente también si nos asomamos a la ventana, veamos que el vecino también lo está pasando mal, que en los barrios cercanos a los nuestros la gente no tiene con qué comer y a algunos seguramente les bastará con asomarse a su propia cocina para saber que les quedan pocos días manteniéndose, digamos, en la cuarentena, aún bajo las condiciones de flexibilización que hay hoy, que muchas de ellas no están en pro de buscar ni el desarrollo del que hablamos antes, desarrollo sostenible, sino de preocuparse por las cifras económicas que habrán al final del año, por la caída y por las pérdidas de estas grandes empresas, por las pérdidas que van a tener los bancos, y no por las pérdidas que está teniendo la gente, mucho menos de la pérdida de la vida. Flexibilizar en Colombia sectores como el automotriz en ese momento creo yo no tiene sentido. ¿Qué personas pueden empezar ahora en comprar vehículos? Y algunos otros sectores que tampoco tienen mayor sentido. Lo básico ahora es mantener las condiciones de distribución de los alimentos, de los medicamentos, del sector de la salud. Por estos días, además, creo yo también sobre el tema del desarrollo, del control, no han faltado los análisis de algunos intelectuales y académicos reconocidos. Por ejemplo, Byung-Chul Han nos dice en un artículo que escribe, creo, a inicios de marzo, hace como una descripción, digamos, halagadora, pienso yo halagadora, sobre el alcance que tiene el Big Data y la minería de datos, del uso de drones, de las cámaras que permiten el reconocimiento facial para controlar a la población. Y lo ejemplifica como una medida que se toma y que es superior a la que se está tomando en los países europeos de controlar la frontera, de volver al Estado-nación y a la soberanía y a la reducción de algún modo de la globalización, según él nos lo presenta, como si fuese algo afortunado. De todos modos, en nuestros países, nosotros sabemos, bastantes de nosotros, todos tenemos conciencia de que lo que hacemos a través del celular y del computador está siendo registrado, está siendo seguido, está siendo medido como una tendencia. Yo creo que no es sorpresivo para ninguno de nosotros que abrimos una página web y encontramos una publicidad que nos dice que ya estamos siendo vistos. Y ya no solamente desde la idea del panóptico, sino de un control que incluso nosotros deseamos y pedimos, en este caso, para que se controle nuestra biología y se evite que contagiemos a los demás o sentir que con esto la pandemia va a pasar más rápido. Yo creo que también es cierto que en este momento, por ahí también lo ha notado Boaventura de Sousa, es momento para pensar que los académicos y los intelectuales deben permanecer en la retaguardia. Y esto lo dice porque en principio todos estos intelectuales han salido, por ejemplo, a negar la pandemia, a negar las consecuencias que esto pueda tener y a pensar que la libertad que buscamos de salir está por encima del pensamiento colectivo, en últimas. Y de alguna manera estas miradas se ponen del lado del neoliberalismo que nos entrega una idea de libertad, pero de libertad de mercado, de libertad, no nos digamos mentiras, no están pensando en nuestras necesidades básicas, están pensando en que la economía no caiga. Entonces, como ya hemos discutido ampliamente, parece evidente que nuestros gobernantes no tienen entre sus prioridades lo social, que el desarrollo no tiene nada que ver con el cuidado de la vida, al menos no de una manera genuina, solo lo hacen porque además están aprovechando estos momentos para medirse, para salir y mostrarse frente al tablero y entregar cifras, muchas de ellas falsas, pero luego no salen a desdecirse cuando se constata que las ayudas que han entregado no son esas. Lo están utilizando para tomar recursos, en este caso no solamente del coronavirus, sino de la paz. Y, por ejemplo, en el caso colombiano, se están comprando camionetas, sistemas de seguridad, se están pagando encuestas, se está pagando publicidad. Eso significa que el desarrollo en Colombia, al menos, y seguramente en Latinoamérica y el resto del mundo, es el crecimiento económico. Vale, muchas gracias, profesora Adriana. Le damos la palabra al profesor Jorge Manuel. Bueno, gracias. Voy a suscribir el análisis de la necesidad de escribir la pandemia en el ciclo capitalista que nos presentó María Ceci, y también voy a suscribir
las palabras de Yaismín respecto de la incidencia del teletrabajo en la nueva estructura post-pandemia. Pero quiero hacer algunas otras observaciones. Yo creo que queda claro que la economía, como hecho transaccional de relaciones interhumanas y con la naturaleza, se presenta como una externalidad de la salud pública. O sea, los sistemas económicos, cualquiera fueren, no funcionan con una salud pública endeble. Y entonces es el problema y el enfoque económico del capitalismo lo que genera los problemas sanitarios. Yo soy de los que cree que la crisis sanitaria se genera por la privatización de la salud individual y pública, por el desmantelamiento de los hospitales públicos, por los bajos sueldos, por la falta de fármacos, por la falta de instrumental, o sea, por la falta de inversión social. Ese es realmente el origen de los trastornos que hoy en día muestra la sociedad de consumo. Y quiero sí destacar esto. La pospandemia nos va a mostrar, entiendo, el fracaso de la lógica de financiarización capitalista. Creo que nos va a volver a una concepción de la economía como actividad real, como producción real de valores, y nos va a alejar de la cuestión vinculada a la moneda y a los capitales llamados intelectuales. Creo que esto demuestra en definitiva el fracaso del sistema. En realidad, cuando uno habla de modelos, los habla dentro de un sistema. Lo prevalente, entiendo, es el sistema social en el cual el modelo operativiza ese sistema social. Entonces, lo que se está mostrando es que la sociedad de consumo es frágil. La sociedad de consumo que ha estratificado consumos suntuarios y ha desarrollado consumos suntuarios por sobre necesidades populares es extremadamente frágil. Y esto, la humanidad va a advertir la necesidad de reformularlo críticamente. Críticamente me refiero desde la propia raíz, desde la propia conformación estructural de la economía. Porque en definitiva la pandemia lo que hizo es revelar la tensión que existe entre el patrón de acumulación financiera, el patrón de acumulación capitalista y la productividad social, la equidad distributiva y la productividad social. Y podríamos resumirlo así, me animo a decir, el mundo financiero sigue trabajando. Mientras nosotros estamos aquí desarrollando esta actividad, el mundo financiero está generando riqueza financiera que se acumula como factor de poder. Mientras que los trabajadores informales están en sus casas, están esperando que el Estado venga en su ayuda y en su soporte para subsistir. Fíjense ustedes, en esta paradoja hay que prestarle atención. El capital financiero no duerme. El capital humano, por poner capital entre comillas, el capital humano, estamos en nuestras casas. Y esto marca una diferencia que pareciera que el sistema, en una vuelta a un neoliberalismo, puede solucionar a través de la artificialidad y de la virtualidad. Respecto de la posibilidad de desarrollos alternativos, creo que hay un cierto futuro allí. Hay un cierto futuro
en el sentido que va a entrar en crisis el capitalismo financiero globalizado. Y de allí podrán surgir formas de postcapitalismo que acentúen las características propias de la propiedad privada, de la acumulación financiera, pero también va a haber espacio para nuevos tipos de organización socioeconómica. Yo en ese sentido soy optimista. Tengo un optimismo moderado respecto a la capacidad humana de crear espacios cuando la organización social, la organización económica se muestra insuficiente para atender la realidad. Me parece entonces que van a surgir estas posibilidades. Y por último, respecto de las reacciones sociales a las lógicas que derivan del COVID, que formaba parte del grupo de preguntas, yo ahí, digamos, tengo la idea básica de que el asignador social deja de ser el mercado para pasar a ser el Estado. Me da la impresión de que los estados van a ejercer un rol de asignación social mucho más relevante que hasta la actualidad, lo cual encierra el riesgo del fascismo y lo cual implica el desarrollo de esquemas de base autoritaria que no sería deseable en términos de las organizaciones populares. Pero sí me parece que este es el esquema de riesgo. Yo creo que la lógica social se vincula con el riesgo social. ¿Cómo evaluamos el riesgo social? Las sociedades en América Latina no evaluaron el riesgo social del neoliberalismo y lo votaron en muchos casos. Argentina pongo como ejemplo. Lo votaron como espacios a una ética basada en la aparente ausencia de corrupción, la aparente capacidad de los CEOs para dirigir las cuestiones con un alto criterio de eficiencia, con la necesidad de privatizar absolutamente todo en pro de la ineficiencia de lo estatal, de la ineficiencia de lo público. Y este esquema yo creo que va a ser modificado y la sociedad va a empezar a advertir que el capitalismo en sí puede llevar un riesgo social implícito. Y frente a eso, creo que se diseñan expectativas para que democracias directas y populares puedan tener un rol más determinante en el futuro de América Latina. Gracias. Profesor Byron. Sí, gracias. Voy a tratar de dar respuesta a las 4 preguntas de una manera ordenada, aunque de pronto puede que en el camino me pueda cambiar o modificar mi agenda. Uno es digamos, la primera pregunta del modelo de desarrollo. Creo que María Ceci lo planteó muy bien. El modelo de desarrollo que tenemos ahora es el problema. Y por tanto, creo que el asunto que habría que pensar aquí es ese modelo de desarrollo económico basado en las lógicas de explotación, acaparamiento, racismo, dependencia, segregación socio-residencial. Creo que nos está mostrando esas dificultades frente a una pandemia como la que tenemos en la actualidad. Y el otro elemento es el que Jorge Manuel ha planteado y que en las preguntas también aparecen, y es, estábamos en un momento previo muy interesante de movilización social en América Latina, en Brasil, en Chile, en Colombia, iniciativas de movilización social y de protesta en relación precisamente a una crisis de ese modelo y a la
dificultad que tienen las generaciones jóvenes para realmente llegar a un contrato social fuerte. Creo que ahí hay un asunto evidente en este momento. El otro asunto es que el modelo de desarrollo choca con una pandemia, con un choque viral, como lo he planteado, en donde de alguna manera desnuda a los grupos más vulnerables de la sociedad. Los niños hoy son, digamos, los más afectados en este momento por situaciones de muy diversa índole, no van a la escuela, tienen problemas de violencia en su espacio doméstico, los niños tienen de alguna manera serias situaciones que ahora vamos a empezar de alguna manera a entender, pero también están las mujeres y la violencia contra las mujeres en esta pandemia muestra y evidencia el golpe que esto ha generado en las dinámicas de protección en donde las mujeres son fundamentales y vitales, pero además el aumento de los feminicidios en toda América Latina es un asunto que evidencia con claridad estos problemas del choque viral. Y adicionalmente, los adultos mayores, todos aquellos que hoy están en un proceso de envejecimiento y vejez y que de alguna manera están más vulnerables frente a un choque viral como los que tenemos ahora. Segundo elemento de este modelo de desarrollo tiene que ver con que se reclama la necesidad de una transformación justa de la sociedad. En este momento hay unas serias dificultades para generar o llegar a una transformación justa de la sociedad que nos permita garantizar el bienestar universal, material y subjetivo para la población. Yo creo que esto también está mostrando, este choque viral al modelo de desarrollo que veníamos trabajando, es la existencia de una multiplicidad de prácticas sociales, populares, muy ricas también, que han emergido en la idea de una asistencia directa a la población más vulnerable y más excluida de los diferentes países, a unos conocimientos que tiene la población. De alguna manera esto también muestra que la gente sabe que hay una pandemia en curso y que muchos reaccionaron rápidamente frente a esta situación. Y hay toda una serie de experiencias populares que están de alguna manera resistiendo al choque viral y al modelo de desarrollo tal y como lo planteaba la profesora María Ceci. Creo que es necesario hacer lo que yo planteaba ahora al inicio y es cambiar ese modelo excluyente sobre los bienes básicos. La educación es un bien fundamental para la sociedad. La salud es un bien fundamental para la sociedad. El trabajo. En América Latina no hay subsidios al desempleo. No hay, digamos, una política universal de subsidio al desempleo. Aquí nosotros nos hemos enfrentado a unos procesos de aceleramiento del desempleo en la región sin ningún tipo de política de seguro al desempleo como puede ocurrir en algunos países de Europa. Creo que eso es fundamental también, mostrar estas dificultades de las políticas sociales. Y creo que hay unos gestos de sentido humanitario muy interesantes en todos los sectores, tanto barriales y populares, comunitarios. Creo que el campesinado ha jugado un papel importante. María Ceci ahora planteaba cómo, por ejemplo, se le hace la apertura a unos sectores económicos y a los sectores económicos más importantes que necesitamos ahora, que es la agricultura y el campesinado. No, la economía popular campesina de alguna manera se ha enfrentado a este choque viral ahora, pero en el pasado se enfrentó a un modelo de desarrollo que hizo extranjerización de la tierra, que hizo de alguna manera fenómenos que afectaron la economía popular campesina, que hoy es vital en América Latina, particularmente en Cali. La seguridad alimentaria dependerá en buena medida del papel del campesinado y de los sectores campesinos que están vinculados a la ciudad. El segundo elemento es cuál es el modelo de desarrollo que podríamos pensar. Y creo que, digamos, aquí nosotros hemos venido construyendo en Colombia una alternativa que es esta idea, pero en algunas regiones y localidades, el desarrollo sostenible,
que va muy de la mano con las lógicas del crecimiento y del capital, y creo que habría que pasar a unas lógicas más profundas de desarrollo sustentable y declarar que vivimos en sociedades profundamente excluyentes y desiguales, que es necesario superar esas barreras que hoy vivimos. Es necesario construir un nuevo orden social a estas lógicas capitalistas. Ese nuevo orden social tiene que pasar fundamentalmente por fortalecer el papel de lo público como un lugar de inclusión social en la sociedad. Hay que generar de alguna manera un aumento de procesos de protección de la vida en todos los campos, en el tema de salud, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de políticas sociales fuertes, territoriales y nacionales, contratos universales que hoy no existen y que habría que trabajar hacia el futuro. Y lo que hoy vemos es una mano caritativa, una mano asistencial. Creo que esa mano caritativa y asistencial debe ser superada por digamos, unos logros que vayan en función de tres elementos que son fundamentales. Mayores oportunidades, mayores capacidades de garantía de derechos de los ciudadanos, de alguna manera barrer o eliminar las desigualdades y las exclusiones sociales presentes hoy en las sociedades. Y tres, generar un discurso de la seguridad, no tanto de la seguridad en términos de lo que nosotros conocemos como seguridad democrática o como de alguna manera lo hemos planteado en Colombia, que es un estado bélico asistencial. Aquí habría que pasar a un estado de mayor capacidad de fortalecimiento de lo público, de democratización de lo público y de deliberación sobre lo público. Algunas reacciones que yo he visto que son significativas en un periodo tan corto de análisis como los que estamos trabajando ahora, que lo planteó ahora la profesora María Ceci, medidas, por ejemplo, como la renta básica social de emergencia es fundamental. Creo que en el país, en Colombia, no se ha avanzado en ese sentido. Seguimos de alguna manera con las lógicas caritativas, asistenciales, filantrópicas, caritativas. Creo que esto nos va a demorar más tiempo del que estamos pensando. Creo que la pospandemia tiene que ver también con generar iniciativas en donde se protege lo social como un elemento fundamental, y muchos sectores no van a salir bien librados precisamente por sus vulnerabilidades. El sector informal, como lo decía la profesora Adriana, pues tiene una gran vulnerabilidad frente a las lógicas que hoy nos plantea el choque viral. El segundo elemento es una vida colectiva que tiene que ser mucho más solidaria, nuevas formas de vida colectiva. Aquí el papel de los movimientos sociales es fundamental, una cultura política que ahora se mueve en las redes. Creo que estos espacios son fundamentales, pero que en el futuro tendremos que avanzar hacia otros lugares, y unas instituciones públicas incluyentes que de alguna manera nos permitan hacer algo que ahora no lo hacemos, y es el goce común. Y finalmente, lo que veo el profesor William ahí, es el tema de la educación superior. Creo que en eso nosotros tenemos unos déficits enormes. La educación superior creo que tiene la necesidad de una transformación crítica de las universidades. El pensamiento crítico yo creo que ha sido muy golpeado en los últimos años por el neoliberalismo y por, de alguna manera, estas lógicas mercantilizantes de la educación en lo público y en lo privado en los últimos años. Yo creo que hay que restaurar la naturaleza pública de la educación y hay que, de alguna manera, integrar a las sociedades a partir de fortalecer bienes públicos como la educación superior. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos la cuarta pregunta. Mira, tenemos la cuarta pregunta, que es sobre, acabo de verlo aquí, digamos, de la educación. Nosotros la hemos hecho. Tenemos un problema de restricciones desde el tiempo porque la sala solo la tenemos hasta las 8, pero en particular yo quisiera tomarme como el atrevimiento de hacerle esta pregunta a los dos profesores internacionales y después abrir la pregunta
hacer otras preguntas que nos han llegado múltiples preguntas. Les agradecemos a todos los que han participado con sus preguntas y sus intervenciones. La pregunta para la profesora María Ceci y para el profesor Jorge Manuel es: ¿cómo creen ustedes que la universidad debe responder ante las consecuencias sociales y ambientales del COVID-19? Que es una pregunta que lanzaron por el chat también. Bueno, yo en 2 minutos, yo quiero decirles que, como era de suponerse, la universidad pública y todo el sistema de ciencia y tecnología se encuentran bajo ataque en Brasil. Y específicamente con relación a la universidad pública, tenemos recortes presupuestarios inmensos, leyes para intervenir en la autonomía universitaria, por ejemplo, con la indicación de los rectores por el presidente, sin considerar las elecciones por la comunidad universitaria, intentos de privatización y de creación de fondos patrimoniales. Así que nosotros en la universidad, incluso en este contexto de la pandemia, ayer estaba en los últimos días, incluso hoy, ahora está en el Senado, la votación de una ley para transferir fondos para los estados y las municipalidades, y en el texto de la ley, parte de los fondos vendrían de la remuneración de los servidores públicos y de que no existan concursos en los servicios públicos, incluso en las universidades, por los próximos 2 años. O sea, estamos en la pandemia, en teletrabajo, pero estamos organizados por las redes en lucha constante en defensa de la universidad pública. Pero lo que yo quiero decir es que en este proceso de lucha y de resistencia y de defensa, no solo de la universidad, pero de la educación pública en general, quedan más evidentes nuestras propias contradicciones internas a la universidad. Las mismas contradicciones que tenemos en la sociedad, de lo que Byron hablaba al final. Nosotros tenemos en la universidad las mismas fuerzas de defensa de los intereses de las élites, de los intereses económicos, de todo lo que está en la sociedad está adentro. En las últimas semanas tenemos una confrontación muy dura entre aquellos que quieren implementar prácticas de EAD para garantizar sus vacaciones, si es que será posible, y por otro lado nosotros con nuestros sindicatos y con las organizaciones estudiantiles garantizando de que eso no ocurra. Bueno, con eso yo empiezo por decir que no es posible hablar de la universidad como esta entidad que tiene un rol en la sociedad. La universidad es tan contradictoria y tan llena de conflictos como son las sociedades en que estamos. Pero, por supuesto, con esta realidad, hacemos nuestra parte, las universidades públicas, hacemos nuestra parte con acciones directas, con apoyo al sistema de salud, con desarrollo de tecnología, con nuestros laboratorios para los testes, las cosas que hacemos y ponemos al servicio de la sociedad. Y con mucha solidaridad y con muchas maneras de fortalecer eso de que Byron también hablaba al final, que son estos grupos en las periferias de las grandes ciudades, los grupos de productores rurales que tenemos cerca de las universidades, también en apoyo a su organización y a maneras de que aprovechen la crisis para comercializar sus productos de manera directa y todo más. O sea, somos un pozo de contradicciones, pero además de las contradicciones, hacemos lo que podemos hacer en este contexto. Profesor Gil. Muchas gracias, bueno, María. Yo creo que la universidad es parte de la sociedad, no hay por qué esperar una universidad no contradictoria en el marco de un
sistema social contradictorio. El tema es cómo navegamos en esas aguas tan complejas y en particular nuestras universidades como pensando en el sur, desde el sur, lo cual es un desafío adicional e implica otro tipo de desarrollos también conceptuales. Pero yo me voy a detener en una cuestión de la que estoy convencido. Yo creo que la función sustantiva de las universidades, quizá mi sesgo sea hacia la universidad pública, es crear conciencia. Yo creo, por ejemplo, que decir que la pandemia hay que mirarla en el marco del ciclo capitalista es crear conciencia, que decir que la pandemia se relaciona con la financiarización y la apropiación y el patrón de acumulación del capital financiero es crear conciencia. Y una conciencia quizá ciertos escrúpulos respecto del bien común, respecto de poner en valor lo que nos es común, lo público. O sea, no conciencia sobre la necesidad de que las empresas maximicen sus utilidades, no conciencia sobre que el Estado actúe para mantener el orden social, no conciencia sobre la función universitaria para la capacitación profesional, no conciencia sobre el profesor universitario repitiendo periódicamente sus clases, sino una conciencia crítica, y creo que esa sí es la función universitaria por excelencia. Y, digamos, a mí se me ocurre que en contabilidad nosotros tenemos que crear conciencia crítica que permita entender la relación entre las cosas, las acciones y los números referido a la estructura socioambiental. Nosotros en contabilidad podemos desarrollar lógicas de interpretación de la realidad. En administración, mirar la organización como parte del entramado social, no como un organizador de la producción, como lo ve la ortodoxia neoliberal, sino formando parte de un entramado social, en una red que vincula a la sociedad con profundo contenido humano y de realizaciones personales. Y también mirar la economía con bases objetivas, pero también como ciencia prudencial. Quiero retomar esa concepción aristotélica de la ciencia prudencial. Necesitamos de la política, necesitamos que los cambios sociales sean impulsados por las fuerzas sociales y productivas, pero sean orientados y articulados por la política. En Argentina se estableció un lema que era que se vayan todos los políticos, y eso dio origen a la aparición del neoliberalismo, así como pudo haber dado origen a la aparición de los Bolsonaro. Entonces, esta es la función universitaria por excelencia: crear conciencia, crear subjetividades críticas que ayuden en los procesos económicos y sociales de la pospandemia. Por lo menos esa es mi visión de esta problemática. Ya, ahí hay una pregunta que me parece que está, digamos, para los cuatro,
Ustedes saben las limitaciones que tenemos de tiempo, por favor nos ayudan. Pero hay una pregunta que me parece muy importante que todos ustedes puedan dar su opinión y es sobre los territorios. Digamos, si la universidad se considera un territorio, ¿cómo la universidad debe devolverle a los territorios? ¿No? Es más o menos como la interpreto. La otra, digamos, en este mismo sentido es cómo los contenidos de la universidad pública tienen que responder a las organizaciones sociales y a los territorios nuevamente. Hay una que quiero decirla simplemente porque me parece importante atender lo que dicen los estudiantes. Hay una brecha entre la educación pública y la educación privada. ¿Qué debe de hacer la universidad pública? Sobre todo porque los 4 participantes están en la universidad pública. Ya les dejo allí Byron, Adriana, para que empiece alguno de ustedes. Si quieres yo empiezo, William. Dele, profesor Byron. Bueno, trataré de ser muy corto para no afectar. Ojalá. Yo creo que hay 3 temas que son fundamentales frente a las preguntas que has planteado. Uno de los elementos que habría que trabajar hacia el futuro y que están en las preguntas es qué va a pasar con las regiones, con las ciudades, con las localidades, frente a países que han sido muy centralizados. Yo creo que lo que está mostrando, digamos, este choque viral es fundamentalmente la dificultad que tiene el país central para concebir las diversas realidades que tiene el país descentralizado, el país en las diferentes localidades. Está muy claro lo que está pasando ahora en el Amazonas con las comunidades indígenas y las vulnerabilidades que ellos tienen para enfrentar esta pandemia. También está muy claro lo que está sucediendo ahora en el Pacífico colombiano. Hoy muchos líderes del Pacífico colombiano, líderes de las comunidades negras afrodescendientes, han planteado la separación del Pacífico del país. Y eso es un llamado de atención, un llamado, digamos, a la distancia que tiene el nivel central con los niveles locales y regionales, pero además a las vulnerabilidades que estos lugares tienen para enfrentar unos choques virales como estos, pero además al abandono estatal reiterado durante muchísimos años. Y esto claramente lo muestra. El segundo elemento que me parece importante de la reflexión que están haciendo ahí es el papel de la universidad y el protagonismo que puede tener la universidad hacia el futuro. Yo creo que la universidad pública puede tener un protagonismo enorme en términos de 3 cosas que son fundamentales. 1, avanzar en el derecho fundamental a la educación como un derecho universal de los ciudadanos en América Latina. 2, de alguna manera frenar esos problemas de exclusión y desigualdad que hoy tenemos, esas relaciones excluyentes y vulnerables que hoy tenemos, y que afirma mucho estas luchas de los movimientos sociales y de los procesos políticos que dicen la necesidad de seguir fortaleciendo la universidad pública. Y 3, creo que la universidad pública hoy ha tomado un liderazgo enorme. En Cali, particularmente en Colombia, las universidades fueron capaces de rápidamente dar respuesta con test, rápidamente dar respuesta con atención psicológica a los estudiantes, de dar respuesta a problemas que los estudiantes tienen frente a las violencias de género en sus casas, de dar respuesta frente a muchos problemas. Obviamente, respuesta en medio de todas las limitaciones que hoy tenemos. Dar respuesta, por ejemplo, a la seguridad alimentaria de jóvenes de sectores populares que no tienen para alimentarse en medio de esta pandemia. Creo que la universidad tiene un lugar fundamental hacia el futuro en términos de ser un bastión para la inclusión y el desarrollo sustentable. Vale. Adriana. Vale. Adriana, la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, por mi parte creo que primero habría que
retomando la idea del profesor Gil, hay que mirar a la universidad como ese lugar por excelencia para la crítica, para pensar en este caso, por ejemplo, en esos modelos alternativos de desarrollo para nuestros propios territorios, para nuestros países, digamos que respondan más a nuestros propios modos de ser. Y también deben ser pensados como espacios para recuperar el valor de lo público, para recuperar el valor de la educación. Estas ideas que nos han estado sembrando en los últimos años de que no debemos querer todo regalado y que no es tan cierto, porque la educación debe ser universal y debe ser gratuita, igual que lo debe ser la salud. Así que es un momento para poner más que nunca en primer lugar el valor de la educación y retomar desde esas universidades donde también han sido semilleros para la protesta, esa protesta que también ha sido acallada por este momento en que pues, tenemos que hacer un paréntesis, pero hay otras formas de solidaridad y de virtualidad que nos permiten, por ejemplo, hacer protestas a través de los balcones, a través de las redes sociales, experimentar otros modos de resistencia y de resiliencia. Y retomando un concepto de Rita Segato que nos habla de que también habría que trabajar en la construcción de una sociedad más política, no solamente una sociedad civil, sino una sociedad más activa políticamente, que no solamente decida quiénes van a ser sus gobernantes, sino que haga un control y que de alguna manera haga un trabajo también de seguimiento, incluso de construcción con los gobernantes sobre el bienestar comunal y el bienestar social, no dejándoselo todo al Estado. Rita Segato también nos habla de un concepto de Estado materno. Yo diría que podríamos trabajarlo como un concepto de Estado del cuidado y del bienestar, en el que se pongan en el centro de nuevo la salud, la educación, el valor de la vida, el valor de lo público, y no los valores de mercado. Que no nos dejemos engañar con esto de que todo nos tiene que costar, porque nosotros igual ya pagamos impuestos, y lo lógico es que en esa distribución de la riqueza en la que todos contribuimos, se nos regrese como mínimo el derecho a la educación, que se nos reivindiquen estos derechos. En esos tiempos de crisis también, como lo decía el profe Byron en la anterior pregunta, también es un momento para que surjan unos movimientos espontáneos y sociales que de alguna manera también distan con la academia, porque en la academia nos tomamos mucho tiempo para elaborar proyectos, para pensar, somos muy rígidos, y ese tipo de momentos requieren de acción social más directa y más concreta que conecte con la ayuda que la gente está necesitando en este momento. Entonces yo creo que también es un momento para repensar y para replantear nuestra actividad como académicos. Hay una pregunta que quisiera, digamos, para cerrar, digamos, nos quedan 18 minutos y que cada uno tenga una breve intervención, que han insistido varios de los participantes, ¿cómo hacer, ¿no? En medio de esta pandemia, cómo hacemos nosotros para que el interés público y el interés privado en las sociedades de América Latina puedan encontrarse? ¿Qué se puede hacer? Profesora María Ceci, le doy el honor nuevamente. Porque já sabes o que eu vou contestar, não? Porque não podemos, não? Há uma pergunta que se quedou, sim, que era como reduzir a brecha entre as universidades públicas e as universidades privadas. Bueno, esto lo siento, pero nosotros no podemos hacer por ellos, ¿no? Lo que hacemos en nuestros cursos de posgrado, todo el tiempo hacemos la formación de los profesores que están en las universidades privadas, en las facultades privadas. Pero cuando ellos ahí están bajo una lógica de trabajo y una lógica de control y una lógica pedagógica, bueno, que ahí no podemos más intervenir. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es que la razón de existir es distinta, ¿no? Ahora, hoy estaba el ministro de la Salud. Acá tenemos un problema que pronto ustedes llegarán, bueno, no sé, en Argentina tal vez, porque ustedes no tienen el sistema público, ya lo sé. Las camas públicas de tratamento intensivos están agotadas en el Amazonas, por ejemplo, pero
En el sector privado hay camas sin utilización. La propuesta de tener un paquete único de camas hospitalarias para el coronavirus no pasa de manera alguna porque los intereses, los empresarios privados de la salud, sea el dueño del pequeño hospital, sea el seguro salud, no quieren bajar las ganancias. Entonces, es horrible, pero es así, ¿no? Y no creo que sea posible una respuesta diferente. Profesor Gil. Profesor Jorge Manuel. La articulación de lo público y lo privado es todo un desafío en el marco de las contradicciones que permanentemente plantea María Ceci, ¿no? Y, a ver, el ser humano es ser humano en tanto viva en sociedad, en tanto sea un elemento social constituyente de esa propia sociedad. Para que se dé esa condición, llamémosle existencial, ontológica o lo que fuere, es preciso un espacio público lo suficientemente contenedor de las expectativas privadas, pero con los límites que implica la equidad social. Entonces, la prevalencia de lo público es lo que hace emerger la prevalencia de la política por sobre la economía. La prevalencia de lo privado es lo que supone el predominio de la economía por sobre la política. Nosotros vemos natural que los mercados manden sobre la salud, manden sobre la educación, manden sobre la seguridad. Lo vemos como natural. El que paga en base a su esfuerzo merece lo mejor, y mejor que el otro que no se esfuerza para lograr aquello que necesita. Entonces, me parece a mí que ese planteo de lo público y lo privado debe relacionarse con qué cosmovisión tenemos de la organización social y qué rol pretendemos para el individuo en la sociedad. O sea, me da la impresión que detrás de esa dicotomía entre lo público y lo privado está el espacio de la política versus el espacio de la economía. Y se me ocurre que ahí hay una contradicción de tipo permanente y constante y sistemática. Y también se me ocurre que esa contradicción es parte de la condición humana, es parte de la puja entre el egoísmo y la solidaridad. Es parte de la puja entre esa dimensión de mi libertad individual y la conveniencia social. Lo público es administrado, entonces lo público trae lo político. Lo privado es gestionado, por eso lo privado trae la economía. Y en eso es que tenemos que debatir y considerar cuál es la visión más abarcativa que podemos tener del problema social y del problema económico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gil. Profesor Byron, 2 minutos para participar, 3 minutos la profesora, y para que cerremos con la profesora Yasmín.
Bueno, perfecto. No, yo voy a plantear con relación a la pregunta que me parece muy sugerente, y es el análisis que podemos hacer del conjunto de políticas sociales en América Latina y en Colombia. Es la muestra de un estado de cosas institucional, lo que nosotros llamamos un régimen de bienestar, que tiene dos grandes características: un régimen de bienestar dual, en donde participa lo público y lo privado, en donde lo privado pues es excluyente, mercantil, limitado, y lo público pues padece problemas de inclusión, problemas de corrupción y de clientelismo, que son muy fuertes a la hora de garantizar bienes y servicios básicos fundamentales para la población. Creo que ahí hay un problema de fondo que nosotros tenemos que trabajar, y es rescatar el valor de lo público como un lugar de inclusión social. Y el segundo elemento es que nosotros hemos construido un régimen de bienestar informal. El 48% de los cuentapropistas en Colombia son de alguna manera el sector más voluminoso de la economía colombiana. Y ese sector hoy no tiene ningún tipo de protección frente al choque viral. Ese sector, los cuentapropistas, la informalidad, y además de eso le sumamos la ilegalidad. Cali es una de las ciudades más violentas de América Latina, y en medio de esta pandemia nosotros hemos tenido asesinatos de ciudadanos en muy diversos órdenes. Entonces uno también tendría que preguntarse que nosotros vivimos pandemias recurrentes. La violencia en nosotros es una pandemia. Nosotros construimos un proceso de paz que tiene muchas dificultades y limitaciones para ser implementado. Pero lo que yo quiero decir aquí, y para con eso cerrar, es que, digamos, estos dos regímenes, tanto de lo público como de lo privado, pues tienen unas características muy particulares que, como lo decía la profesora María Ceci, pues son muy difíciles a veces de entender y apropiar. Nosotros, por ejemplo, somos los que formamos a los profesores de las universidades privadas o de los colegios privados, pero ahí se mueven nuestros profesores, nuestros colegas en otras condiciones de flexibilización y de precarización laboral muy fuertes. No tienen Profesora Adriana, gracias, profesor Byron. Profesora Adriana. Bueno, yo creo que si partimos de la esfera individual o del plano individual, lo público puede verse como algo perfectamente antagonista de lo privado. Entonces, si concebimos que la felicidad del individuo, y recordando que esta idea de individuo no ha existido siempre ni en todas las regiones o en toda la geografía planetaria, si esa idea de felicidad es acumular y consumir, entonces bajo también el discurso de los vencedores y los vencidos, pues el que gana es el que puede acumular más, y por tanto el valor de lo público se ve como contradictor. Pero si retomamos de algún modo las ideas, por ejemplo, de Marx, que nos dice que solamente es posible emanciparnos como individuos si pasamos por lo colectivo, si valoramos lo colectivo, entonces esa contradicción, creo yo, entre lo público y privado desaparece, y solamente es posible a través del valor de la comunidad y de la recuperación de lo público conseguir esa felicidad individual. Bueno, entonces a la profesora María Ceci, eternamente agradecidos, al profesor Jorge Manuel Gil, eternamente agradecidos, a la profesora Yasmira Adriana, al profesor Byron, a todos los que han entrado a este espacio que esperamos sigamos haciéndolo. Yo creo que en unas 2 semanas seguiremos intentando con otro espacio de estos. Estamos pensando en hacer de cierta manera una semana muy abierta, como una especie de verano abierto, para que todas las personas puedan entrar a ese espacio. Ojalá todos ustedes se animen a estar allí. Este espacio no tiene ninguna importancia si las personas no atienden este llamado un poco a la humanización que siempre ha caracterizado nuestra facultad. Recuerden que la Facultad de Ciencias de la Administración se ha preocupado desde hace muchos años
con profesores españoles, con profesores colombianos, con la Escuela de Canadá, con la Escuela de Brasil, de Argentina, digamos, ahora con Ecuador, que hemos tenido buenas alianzas. Siempre hemos querido una reivindicación que de pronto trascienda un poco. Tenemos que lograr algún día hacer un encuentro entre lo privado y lo público en el marco de reconocer que la razón de la universidad es el pensamiento crítico, la producción del hombre, pensar el hombre, pensar la sociedad y pensar la ciencia en términos del bienestar, por lo menos justo. Yo creo que ese es el punto, digamos, que nosotros tenemos. A todos muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en el curso de verano en línea y en la próxima conferencia en 15 días. Muchas gracias a todos, especialmente muy agradecido. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Un abrazo. A todos los colegas y a los asistentes. Chao. Un gusto. Saludos para todos. ¿Sí? Vale. Mucha suerte.